Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy me apetece contaros o transmitiros o explicaros una pequeña, vamos a decir, guía de cómo llegar a la estación de Brazatortas Alcudia, una especie de pequeña guía de arqueología industrial para visitar esta antigua instalación ferroviaria que perteneció al ferrocarril Peñarroya-Puerto Llano y Fuente del Arco, concretamente a la sección Conquista-Puerto Llano, y que bueno, lamentablemente se cerró en el año 1970 y a partir de entonces comenzó su desmantelamiento de vías, instalaciones y bueno, pues quedando poca cosa después de aquello, de estaciones, terraplenes por donde estaban tendidas las vías, obras públicas, en fin, todavía quedan restos, testigos físicos de aquel pasado. La estación, como la podéis ver aquí señalada, subrayada en amarillo, encajada en pleno Valle de Alcudia, el tramo, la estación Conquista, aquí Puerto Llano y aquí Peñarroya Polo Nuevo. Peñarroya Polo Nuevo y Puerto Llano, los dos grandes centros industriales de la sociedad minera y metalúrgica de Peñarroya. La cual tras la Segunda Guerra Mundial, debido al auge de sus negocios y beneficios, pues se planteó unir a través de su ferrocarril interno, que entonces llegaba a Conquista desde Peñarroya y en Puerto Llano ya tenía instalaciones y tenía un pequeño ferrocarril de varios kilómetros, creo que 20, de vía estrecha hacia las minas de plomo de San Quintín, pues bueno, unir esas dos líneas de vía estrecha y tener una logística interna entre sus dos grandes centros productivos. Sobre todo, ya no por el negocio del plomo, que lamentablemente había decaído en esos años, sino por la cuestión del transporte de carbón para producción eléctrica y otras oportunidades industriales que fueran surgiendo. El Valle de Alcudia, o mejor dicho, Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, es un paraje natural excepcional que se encuentra al sur de la provincia de Ciudad Real, que como podéis ver, pues las poblaciones que tiene alrededor, Mestanza, Hinojosas de Calatrava, Fuencaliente, y bueno, y algunas pequeñas poblaciones dentro, aunque no veo que no aparecen La Bienvenida, una pequeña villa que se asienta junto a un antiguo volcán, el Cerro Castillejos, y que está debajo, vamos a decir, debajo de ella o en torno a ella, una antigua villa romana, Sisapo, y el Alamillo, estarían por esta zona, por la zona oeste. Bien, pues para llegar a la estación de Brazatortas Alcudia, si vais desde Puerto Llano, tomando la Nacional 420 que va a Córdoba, o si venís desde Córdoba, pues bien pasando el kilómetro 131 desde Puerto Llano o el 130, está el desvío, que es en torno, pues vamos a decir, hay un cortijo aquí, y este es el desvío en cuestión. Si vais desde Córdoba, pues bueno, reducir la velocidad, tener mucho cuidado con los típicos agonías que se nos pegan detrás con el coche, que no entienden lo de no ir a más de 90 en una carretera de este tipo, y también y más cuidado todavía si vais desde Puerto Llano, en fin, hacer el cambio de carril. En principio la visibilidad es buena, pero toda precaución siempre es poca. Aquí tenemos la imagen según Google Street View. Este es el acceso y tomamos esta carretera o calle que va paralela a la N420 hasta esta curva y que pasa junto a esta caseta, pues entiendo también de uso ganadero. De hecho, creo que estos son las ovejas vistas por satélite o las marcas en el suelo, en fin, de esta actividad ganadera. Y pilláis el camino que aparece con la denominación de Pedro Morillo a la estación. Vamos, no vais a ver ningún cartel, pero es así como aparece en Google o en la cartografía. Y entonces el objetivo es ir desde aquí hasta aquí, un poco siguiendo un curso de oeste a este. El camino de Pedro Morillo a la estación lo vais con el coche siguiendo a través de él. Deciros, mi coche es un Citroën C3,
y no tuve problemas en llegar a la estación. O sea, sí me encontré en momentos de incertidumbre donde no sabía si aquello iba a acabar en drama y el contenido aceitoso de mi cárter en el suelo, porque las hierbas estaban altas, por suerte había llovido, en fin, estaba el valle húmedo, había vegetación y el sonido del roce de la hierba bajo el coche era inquietante, pero no llegaron a ser objetos sólidos tipo piedras. En este tramo, pues bueno, como curiosidad, vi este pozo. Siempre me despierta mucha curiosidad los pozos. Me asomé a verlo, a ver si tenía agua, para ver, oye, pues cómo estaba el terreno de húmedo y demás. Y me encuentro que la estructura que tiene, pues para enganchar la polea, está hecha con raíles tipo de caubil propios de usados en minas. Es una zona que está salpicada de antiguas explotaciones mineras y alguien pues compraría esos raíles como que imagino que se vendieron como chatarra, bueno, pues para hacer esta estructura del pozo. Una curiosidad que, bueno, para mí personalmente siempre son satisfactorias. Este puente mono, vamos a decir tipo romano, ni se me ocurre decir que sea romano, una obra pública chiquitita y encantadora. Y por este camino, pues al final llegáis a un punto en el que muy importante, no cruzar este curso fluvial, creo que ya es el río Tablillas, si no me equivoco, eh, aunque suele haber pasadizos, digamos, de cemento para que se pueda pasar por encima, pero no lleguéis a cruzarlo. Esta zona nos la encontramos ya bastante encharcada, aunque no fue problemática. Lo que bueno hay que hacer es llegar aquí con el coche y es vamos a hacer retroceder o hacer una Y y empezar a subir una serie de rampas que dan respeto, pero que repito que con mi coche que tiene 110 caballos no tuve problemas para superarlas. Y continuando por el camino, se pasa junto a un recinto vallado con dos casetas y una antena que pertenece al gasoducto Sevilla-Puerto Llano. O Sevilla-Madrid, no me acuerdo ahora. En fin, es un gasoducto que en su momento se tendió por esta zona y que por aquí podemos ver todavía las cicatrices que dejó en el terreno la excavación, el cubrimiento de la zanja. Nada, seguimos nuestro camino. Esto es visto en mapa, lo que os decía del tema del gasoducto. Y ya llegáis a una zona elevada desde la que podréis ver la estación en panorámica de Brazatortas Alcudia y digamos las serranías que tiene detrás, un paisaje muy bello. Esta foto la eché desde ahí con el teleobjetivo de la cámara reflex. Descendéis con el coche por aquí y aquí sí que seguro es el río Tabladas o Tablillas, perdonadme, ahora lo confirmo con un documento, que tiene una especie de puente de cemento que permite el paso con el coche, pero no aseguro que en época de lluvias torrenciales pueda estar inundado, anegado y que no sea nada seguro pasar por ahí. Aquí conviene ir en época de buen tiempo. Y el coche hay que dejarlo aparcado por esta zona porque, si bien recuerdo, hay una valla con una puerta. La abrís, accedéis y la cerráis. Siempre todas las vallas que os encontréis con puertas, dejadlas cerradas porque son fincas de ganado que los propietarios, yo personalmente hasta el momento nunca he tenido ningún problema con nadie, o sea, a priori no parece que les moleste el acceso o la visita de gente de fuera, pero sí respetarles y dejar las puertas cerradas, no a ser que se largue el ganado o cualquier historia. Y accedéis andando al antiguo recinto de la estación. Y empezaréis a encontraros las antiguas bases o zapatas de los postes de catenaria. Esta línea estaba electrificada a 3000 voltios.
desde el principio. Fue una decisión técnica que tomó la compañía minera y metalúrgica de Peñarroya, dado que ya tenía dos centrales importantes en Puertollano y en Peñarroya, que había unido por una línea de alta tensión y un acuerdo también con la compañía Mengemor hidroeléctrica de la zona del Alto Guadalquivir, pues para compensarse los suministros en época de sequía o en invierno. Y con un parque de 5 locomotoras eléctricas como esta que veis aquí, de construcción francesa, de la casa que, si no me equivoco, sería, pues vamos a decir, la actual Alstom. Entonces se llamaba Sociedad Alsaciana de Construcciones Mecánicas. No obstante, aparte de estas locomotoras, en la construcción de la línea se utilizaron locomotoras de vapor. Entiendo que después siguieron circulando ocasionalmente o, en fin, a demanda, locomotoras de vapor, y también hubo tracción diésel, como los míticos automotores Villard que compró el Estado en los años 50 para el servicio de viajeros. Aquí tenemos una vista más cercana del edificio de viajeros de 2 plantas, los antiguos retretes, el muelle cubierto de mercancías, lo que queda de uno de los andenes. Bueno, pues la fachada en el lado de las vías de la estación en su estado actual. El estado interior, lamentable, pero bueno, ya los que, bueno, si estáis un poco familiarizados con la cuestión de arqueología industrial y estaciones abandonadas en España, pues bueno, nos pillará esto por sorpresa. Bastante que está en pie, que conserva la estructura fundamental, las cerchas. Sí, aquí tener mucho cuidado con el tema de las tejas, que se van cayendo. Esta es una vista desde el lado este, por donde debió de estar la caseta con la bomba. Entiendo que había un pozo para un sondeo para alimentar el depósito de agua, porque la estación tuvo un depósito de agua que estaba metálico, que estaba sobre lo que queda de esta base de construcción. Similar a los del resto de las líneas de vía estrecha de la minero-metalúrgica de Peñarroya, o vamos a decir a secas la Peñarroya, pues similar a este que, si no me equivoco, era de la estación de la Coronada Argallón, en Córdoba, y que bueno, pues esto es lo que queda. Y una vez allí quisimos acercarnos dirección Puerto Llano a ver el puente sobre el viaducto de Tres Luces sobre el río Tablillas. Os había dicho Tabladas, no, es río Tablillas. Pues con sus 3 arcos, en fin, una obra pública que me parece toda una monada y que tenía ganas de ver. Y echamos a andar, pero al poco nos encontramos esto. Y aquí no había puerta y, en fin, no nos apetecía andar saltando vallas o teniendo historias. Y bueno, no sé si habrá otra forma de poder sortearlo y llegar a este viaducto. Si alguien me lo quiere comentar, o pues yo encantado. Ya para otra ocasión, o sí, para otra ocasión, porque nos apetece volver a este sitio. Aquí, este es el documento del perfil longitudinal de la línea. Tenemos aquí la estación en el kilómetro 124 más 116, y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue darnos un paseo dirección Peñarroya o dirección Conquista, subiendo esta pendiente con algún tramo en trinchera y algún tramo en terraplén. Aquí vemos el inicio, digamos, de esa rampa, en trinchera. Se puede apreciar la naturaleza sedimentaria de las locas que conforman el terreno. Digamos, tajea o paso para aguas. Continuáis viendo más o menos cada 30 metros las zapatas de la catenaria. Unas entiendo que eran de los postes de sustentación y otras eran de los postes de anclaje que tenían o puntos de anclaje que tenían 2 postes uno a cada lado.
Aquí un dibujo que realicé hace unos meses a partir de un plano que se publicó en su momento en la revista Ingeniería y Construcción sobre el tipo de poste de catenaria empleado en este ferrocarril, del cual quedan pues nada, los dos perfiles UPN con los que con los que se les daba forma, que cuando la línea fue cerrada, pues tengo entendido que todo esto fue cedido o vendido a un chatarrero que se dedicó a desmontarlo todo y venderlo como chatarra y cortando los perfiles metálicos de los postes de la catenaria. El tramo, bueno, a veces un poquito incómodo de andar, otras veces mejor, pero muy bonito, es muy recomendable, hasta que también lo mismo, llegamos a una puerta de una finca que, bueno, ya en este caso advierte que solamente puede pasar ganado. Y nada, es esto lo que os quería contar. Para alojarse, pues recomendaros la Casa del Valle, regentada por mi amigo Manuel Sánchez León y su señora. Está en Hinojosas de Calatrava, un pueblo muy cercano de este punto, también muy cercano de la estación, más cercano aún de la estación de Villarrubias del puerto, Cabezarrubias del puerto. Y bueno, aquí tenéis su dirección y demás y os lo recomiendo. Y bueno, por temas personales le quiero dedicar este vídeo a mi amigo José Luis Pinilla de la empresa Mare, Ingeniería Ferroviaria Alternativa, paisano también de Ciudad Real, un poco más al norte de Manzanares, y bueno, que hace cosas tan chulas como estas. Y dar de paso el agradecimiento a gente como Gabriel Molero Caballero o José Antonio Tercamada por las veces que me han facilitado documentos y fotografías. Y bueno, poco más, espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención. Hasta luego.